Buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí para cerrar esta cuarta unidad con un tema que, se los digo con total franqueza, define la diferencia entre la vida y la muerte de un sistema sanitario después de un desastre. Hoy vamos a hablar de la evaluación de daños y análisis de necesidades, conocida mundialmente por sus siglas como EDAN, y específicamente de su aplicación en el sector salud. Quiero que empiecen borrando de su mente la idea de que evaluar daños es simplemente salir con una tabla a contar heridos o tomar fotos de paredes caídas para subirlas a redes sociales. No, el EDAN en salud es mucho más profundo. Constituye un proceso epidemiológico y gerencial crítico que determina si un hospital sobrevive o colapsa tras un impacto destructivo. Para entender la magnitud de esto, debemos mirar un poco hacia nuestra historia reciente en Ecuador. Durante décadas, bajo el antiguo esquema de la defensa civil, nuestra respuesta a los desastres sufría de un terrible sentimentalismo humanitario. Ocurría una desgracia y la reacción inmediata era pedir de todo sin saber qué se necesitaba realmente. Esto generaba lo que los expertos llaman la segunda catástrofe: toneladas de donaciones no solicitadas, como ropa vieja de invierno enviada a zonas tropicales o medicamentos caducados que saturaban la logística e impedían la llegada de lo verdaderamente urgente. Con la transición hacia el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, hemos tenido que profesionalizarnos y adoptar metodologías estandarizadas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para tecnificar este diagnóstico bajo criterios de ingeniería y epidemiología. El fundamento de todo lo que vamos a ver hoy es ver al hospital no como un edificio de ladrillos, sino como un sistema complejo adaptativo. Un hospital es un organismo vivo que depende de líneas vitales como agua, luz y oxígeno, de recursos humanos y de suministros. El EDAN busca medir qué tanto desorden o entropía introdujo el desastre en ese sistema. Además, recuerden que esto tiene un peso legal enorme. Nuestra Constitución, en los artículos 389 y 390, obliga al Estado a gestionar el riesgo, y el EDAN es la herramienta jurídica que justifica cuando un municipio ha sido superado y necesita ayuda nacional. Sin un informe EDAN técnico y validado, el Ministerio de Finanzas no puede liberar ni un solo centavo de fondos de emergencia para la reconstrucción, así que si no hacen bien el informe, no hay dinero para recuperar el hospital. Entremos en la metodología. El gran error de los novatos es la ceguera logística, no saber qué mirar. Para evitar esto, dividimos la evaluación en dos momentos clave: el EDAN de 8 horas y el EDAN de 72 horas. El EDAN de 8 horas es una evaluación inicial, cualitativa y rápida. Su objetivo es salvar vidas inmediatamente y responder preguntas básicas como qué pasó y si el hospital sigue en pie. Se hace a veces mediante sobrevuelos o inspección visual rápida. Un ejemplo clásico y doloroso fue tras el terremoto de Pedernales en 2016. El reporte inicial de las primeras horas indicó el colapso total del Hospital Móvil de Pedernales, lo que activó inmediatamente el despliegue de los equipos médicos de emergencia o EMT para suplir esa carencia. Pasado el caos inicial, entramos al EDAN de 72 horas, que es una evaluación complementaria, técnica y cuantitativa. Aquí ya no basta con mirar de lejos, hay que entrar. El objetivo es detallar el daño para planificar la recuperación. Aquí es donde ustedes, como tecnólogos, deben decirme, por ejemplo, que el 40% de las columnas del hospital tienen grietas de corte tipo X o que la red de oxígeno tiene fugas en el segundo piso. Para recolectar estos datos, sin mentir ni exagerar, utilizamos el triángulo de evaluación. Imaginen un triángulo donde cada punta es un método. La observación directa, porque el evaluador debe ver el daño y no asumir nada. La entrevista a informantes clave como el jefe de mantenimiento o el director del hospital, y la revisión documental para cotejar lo que ven con los planos y censos previos. Si la información no cuadra entre estas tres fuentes, deben investigar más. Ahora desglosemos qué es lo que evaluamos. Primero está el componente estructural, que se refiere a lo que sostiene al edificio: columnas, vigas, losas y cimentación.
ustedes deben buscar signos de alarma crítica. Si ven grietas en forma de X en las columnas, eso indica falla por corte, o si ven aplastamiento de hormigón o inclinación visible del edificio, la orden es evacuación inmediata. No se juega con la gravedad. Sin embargo, y esto es crucial en la realidad ecuatoriana, estadísticamente lo que más saca de operación a nuestros hospitales es el daño no estructural. Estos son los elementos que no sostienen el edificio, pero son esenciales para su función, como la mampostería, los vidrios, los cielorrasos y los equipos médicos. Imaginen un quirófano intacto estructuralmente, pero donde la lámpara cialítica se cayó sobre la mesa de operaciones o donde el tomógrafo se volcó y descalibró. Ese hospital, aunque no se caiga, no sirve. También incluye el almacenamiento. Si las estanterías de la farmacia no estaban ancladas y se vinieron abajo, perdemos todo el stock de medicamentos en segundos. El siguiente punto vital son las líneas vitales, especialmente el agua y el saneamiento. Un hospital sin agua deja de ser un centro de salud y se convierte en un albergue insalubre y peligroso. Deben revisar la acometida pública, pero sobre todo las cisternas, buscando fisuras que permitan que el agua limpia se mezcle con el alcantarillado, lo cual sería catastrófico. Y no solo es ver si hay agua, hay que medir la calidad. En emergencia es obligatorio medir el cloro residual libre, buscando un rango entre 0.5 y 1.0 miligramos por litro. Lo mismo pasa con la energía eléctrica. No basta con ver si hay luz de la calle, deben ir al cuarto de máquinas y verificar el grupo electrógeno de emergencia. Arranca, tiene diésel para 72 horas, funciona la transferencia automática y en cuanto a los gases medicinales, verifiquen el tanque criogénico de oxígeno y las tuberías de cobre, porque una fuga ahí no solo deja sin oxígeno a los pacientes, sino que crea un riesgo de explosión. Otro aspecto que Ledan analiza es la brecha operativa, que es un cálculo simple pero brutal. Comparamos la capacidad que nos quedó después del desastre contra la demanda habitual más la demanda nueva de heridos. Esto nos dice si podemos aguantar o si debemos activar la red pública integral de salud para derivar pacientes a otros cantones. Y no olviden la vigilancia epidemiológica post-desastre. Si se rompieron las tuberías de agua y estamos en la costa, el riesgo de brotes de dengue o cólera se dispara y el hacinamiento en las áreas de expansión puede generar enfermedades respiratorias. También debemos evaluar el recurso humano con mucha empatía y realismo. En un desastre mayor, el médico y la enfermera también son víctimas. Pueden estar heridos, tener sus casas destruidas o estar buscando a sus hijos. Deben calcular el porcentaje de ausentismo real porque no pueden operar un hospital contando con gente que no va a llegar. Es vital solicitar relevos zonales para evitar el agotamiento del personal local. Hablemos del procedimiento en terreno. Antes de salir, en la fase de preparación, deben conformar un equipo multidisciplinario. No vayan solos. Necesitan un médico, un ingeniero o arquitecto y un administrador. Deben llevar mapas, planos y ser autosuficientes logísticamente. Lleven su propia agua y comida para no ser una carga para los afectados. Al llegar, siempre repórtense al puesto de comando del SCI. Hagan un recorrido perimetral primero para ver peligros externos como cables caídos. Si los ingenieros dicen que es seguro, ingresen y revisen servicio por servicio. Emergencia, quirófano, UCI. Abran los grifos, prueben los interruptores, hablen con la gente. Finalmente, consoliden los datos, crucen la información y llenen el formulario oficial para enviarlo al COE y a la coordinación zonal. Para ir cerrando, quiero advertirles sobre los errores comunes que delatan a un novato. El más famoso es el síndrome del turista, llegar a la zona cero y empezar a tomar fotos de todo sin analizar ningún dato técnico. Eso genera un informe voluminoso que no sirve para nada. Otro error es subestimar lo no estructural, ver el edificio en pie y declarar alegremente está operativo sin haber revisado si hay oxígeno o agua. Eso puede matar pacientes horas después por falla de soporte vital. También eviten la duplicidad de información reportando heridos que ya contaron los bomberos y por favor sean específicos en sus solicitudes. No pidan medicinas y comida, pidan
500 ampollas de ceftriaxona o raciones alimenticias para 3 días. La vaguedad mata la eficiencia logística. Recuerden siempre distinguir entre damnificado y afectado. El afectado sufrió una perturbación, quizás un susto, pero el damnificado perdió su techo. Solo el damnificado necesita albergue. Confundir estos términos distorsiona la necesidad real de recursos. El propósito final de que ustedes dominen el EDAN y el SCI es transformarlos de simples operadores tácticos en estrategas de la salud pública. El Estado ecuatoriano necesita profesionales capaces de liderar mesas técnicas de trabajo y de integrarse a equipos internacionales, gente cuya capacidad de evaluar y gestionar información sea tan valiosa como su destreza clínica para salvar vidas. Hagan sus evaluaciones con objetividad, con rigor técnico y, sobre todo, con la conciencia de que detrás de cada dato que anoten en ese formulario hay seres humanos esperando ayuda. Muchas gracias.